Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos una vez más a estos vídeos en el que os enseño a contestar a la pregunta número 7 de la EBAU de Lengua de Madrid, que no sé cómo es en otras comunidades autónomas. La pregunta número 7 de la EBAU de Lengua dice así: comente los aspectos más relevantes de la obra española que haya leído escrita, en un periodo, en relación a su contexto histórico y literario. Lo que os voy a decir en este vídeo es un esquema general para contestar a esta pregunta siempre, y luego ese esquema aplicado a La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Os estaréis preguntando, o a lo mejor no, ¿quién eres tú para enseñarnos cómo contestar esta pregunta? Bueno, realmente no soy nadie, pero os voy a dar algunos datos que espero que no os lo toméis como que estoy fardando, pero simplemente para que confiéis en mí. Y es que yo estudio literatura en la Universidad Complutense, saqué matrícula de honor en lengua en bachillerato y matrícula de honor en bachillerato con la beca de excelencia de la Comunidad de Madrid, una media de 9,82, y saqué un 10 en la EBAU de lengua. Así que yo creo que un poquito de idea para lo que es esta pregunta tengo. También que sepáis que hago estos vídeos en colaboración con mi profesora Mar de bachillerato, que me ayuda a que no falte ningún dato relevante en estos vídeos. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de realizar esta pregunta es lo que va a ocupar, porque en la EBAU es muy importante el espacio que ocupa cada pregunta en el papel, y esta pregunta ocupa más o menos media cara de folio o 2/3. Como yo personalmente dividí esta pregunta era en 3 párrafos. El primer párrafo son los datos bibliográficos e información del autor: el título, el autor, el año de publicación, el género literario, la relación que tiene el autor con esta obra, es decir, si forma parte de una trilogía o si es una serie, si es una obra suelta, si es su primera obra, si obtuvo algún premio, etc. En el segundo párrafo yo hacía la contextualización histórica y literaria de la obra, teniendo en cuenta el contexto histórico, la fecha de publicación y el contexto literario, es decir, el movimiento corriente en la que se inscribe la obra. Y finalmente, en el tercer párrafo se explica la obra, dando claves sobre el argumento con una breve descripción de la trama y su estructura si es relevante, y los aspectos significativos de la obra, como el lenguaje, la originalidad del argumento, la construcción de los personajes, etc. Y a mí, como me gustaba acabar esta pregunta, era con unas pequeñas líneas que hablasen de la importancia de esta obra. Yo personalmente era muy de mezclar todo, aunque tuviese la estructura en 3 párrafos, para que se vea que verdaderamente has comprendido la obra y de lo que estás hablando, y si se hilan los conceptos entre sí, mejor que mejor. Ahora sí, vamos a aplicar el esquema a La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. En el primer párrafo, título: La casa de Bernarda Alba, autor Federico García Lorca, estrenada en 1945, género dramático, subgénero tragedia. Es una obra suelta o independiente, no forma parte de una saga, y a pesar de ser escrita en 1936, no pudo ser publicada hasta 1945 en Buenos Aires. En el segundo párrafo, en cuanto al contexto histórico en la fecha de publicación, dos tendencias luchaban por consolidarse en el teatro: el teatro comercial por una parte y el teatro innovador por la otra. El teatro comercial respondía a los gustos y expectativas burguesas y a las formas tradicionales, mientras que el teatro innovador estaba al margen de los intereses económicos y buscaba explorar nuevas fórmulas temáticas y técnicas. Antes del cine, el teatro seguía siendo el gran entretenimiento de masas. En la época de 1919 a 1920, en tan solo un año, hubo en Madrid más de 1.400 estrenos. En estas fechas coexistieron dos generaciones de dramaturgos, por una parte los realistas y por otra la generación del 27. En cuanto al contexto literario, como ya hemos mencionado antes, el teatro se dividía en dos tendencias: teatro comercial y el teatro innovador. El teatro comercial a su vez se dividía en teatro poético, que es estilo modernista y con un gusto conservador; el teatro cómico, que es costumbrista y basados en los géneros del sainete, son piezas breves con personajes estereotipados; la tragicomedia grotesca, que denuncia la hipocresía, el caciquismo y tiene un fin moralizador; y el astracán, que es una comedia descabellada; y la comedia burguesa, que hace una crítica de costumbres con valores burgueses, donde destaca Jacinto Benavente. Por otra parte, el teatro innovador busca crear nuevas fórmulas y técnicas al margen de las salas comerciales. No se conforma con el vulgarismo ni con el provincialismo. Destacan en la generación del 98 Unamuno y Azorín, con una reflexión profunda y moralizadora; en el teatro vanguardista, Jacinto Grau y Ramón Gómez de la Serna; y en la generación del 27 llevaban el teatro a las clases populares y buscaban una depuración del lenguaje. Destacan Lorca, Salinas y Alberti. Pero los dos grandes renovadores del teatro siguen siendo Valle Inclán y Federico García Lorca. Centrándonos más en la obra, en el tercer párrafo, en cuanto al argumento, cabe destacar la estructura, que es que se divide en 3 actos. En el primer acto se presenta el personaje principal, Bernarda Alba, a través de sus 2 criadas, una de ellas llamada Poncia. Se conoce que es una mujer estricta y dura con sus 5 hijas: Angustias, Martirio, Magdalena, Amelia y Adela. Se vuelve aún más dura a raíz de la muerte de su marido Antonio, por la que impone un luto de 8 años en el que sus hijas no podrán salir de casa, ni vestir otro color que sea el negro, ni hablar con hombres.
Se sabe también que en la casa vive María Josefa, la madre de Bernarda, que está senil. Poncia da a entender que Angustias se asoma por las noches a la ventana para ver a un hombre que se llama Pepe el Romano. Debido a la represión de su madre, las hijas están obsesionadas con los hombres y con casarse para poder irse de esa casa. En el segundo acto se confirman las intenciones de Angustias de casarse con Pepe el Romano y se comienza a preparar la boda. Se comienzan a levantar sospechas porque Poncia dice haber escuchado a Angustias hasta las 4 de la mañana en la ventana hablando con Pepe, pero esta lo niega. Poncia descubre que Adela, la hermana menor, está enamorada de Pepe. Desaparece el retrato de Pepe que pertenecía a Angustias y lo acaban encontrando en las sábanas de Martirio. Adela y Martirio discuten y se descubre que Martirio también está enamorada de Pepe el Romano. En el tercer acto, Angustias comienza a sospechar que Pepe el Romano le está engañando y al consultarlo con su madre y hablarlo con ella, su madre le dice que tome una actitud de resignación y que simplemente deje que los hombres hagan lo que tengan que hacer. En este acto se recalca muchas veces la importancia de la fachada y de mantener las apariencias para mantener el honor familiar. Martirio y Adela vuelven a discutir y Adela se escapa al corral cuando considera que nadie la ve, pero Martirio la sigue. Cuando Martirio descubre a Adela, ambas discuten en un arranque de celos y acaban confesando sus sentimientos por Pepe el Romano. Martirio comienza a gritar y llegan la madre y las hermanas. Tras oír las acusaciones de Martirio de que Adela está teniendo un idilio con Pepe, Bernarda trata de castigarla con su bastón, pero Adela lo coge y lo rompe. Furiosa, Bernarda va en busca de la escopeta y se escucha un disparo y se cree que Pepe el Romano ha muerto, pero esto no es verdad. Sin embargo, Adela, pensando que Pepe ha muerto, corre y se encierra en su habitación. Cuando las hermanas consiguen abrir la puerta, resulta que Adela se ha suicidado. La obra acaba como empezó, con Bernarda Alba pidiendo silencio. Cuanto a los aspectos significativos en el tema, los temas principales son la represión y la pasión irrefrenable, la muerte y el luto, y la situación de las mujeres. En cuanto al estilo y el lenguaje, está escrito en prosa y tiene acotaciones sencillas. Tiene un lenguaje claro y sencillo con algún toque simbólico muy propio en Lorca, como el simbolismo de las flores, del caballo como deseo sexual y de la luna como muerte. En cuanto a los personajes, el personaje principal es Bernarda Alba, que es la madre opresora, las hijas Adela, la más pequeña, Angustias, la hija mayor que se va a casar, Martirio, la hija mediana que también está enamorada de Pepe, y las otras dos hermanas, Amelia y Magdalena. Otros personajes relevantes son Poncia, la criada, Pepe el Romano, el amante, María Josefa, que es la madre senil, y Prudencia, una amiga de Bernarda. La importancia de esta obra reside en que pertenece a las grandes obras de madurez de Federico García Lorca, en especial a las tragedias rurales, junto con Yerma y Bodas de Sangre. Es considerada una de las obras cumbre no solo de Lorca, sino también de la generación del 27 y sigue llegando a día de hoy como una de las obras más importantes del siglo XX español. Y eso es todo, espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Y nada, muchísima suerte con la EBAU, que seguro que os va a salir genial a todos. Así que eso, si queréis ver más vídeos, tengo del año pasado de las Bodas de Sangre, El Árbol de la Ciencia, Luces de Bohemia, los tengo todos por ahí, os dejo la lista por aquí abajo en la descripción, por donde sea que se pueda dejar. Y si os gusta el contenido de literatura, pues seguidme porque seguro que sacáis algo. Y también me podéis seguir en Instagram y en TikTok, cintiaducos_. Muchas gracias por verlo y os deseo mucha suerte. Chao.